Desde a un toque nos preguntamos si Arturo Reyes tiene que empezar a tomar una decisión respecto a su once titular, y nos referimos en una posición en particular. Hay dos nombres en los cuales a nosotros nos parece debe haber una competición y sobre todo una decisión por parte del director técnico. Jimmy Chará o Cariaco González. Hoy acá en un toque debatimos qué jugador beneficia más al equipo. Bueno, Diego, hay un debate el que nosotros empezamos, digamos que a abrir en nuestra cuenta de X, arroba a un toque raya el piso co. Y es Cariaco González o Jimmy Chará. ¿Por qué lo decimos? Porque se ha visto que Jimmy Chará en la posición detrás de Carlos Vaca ha tenido falencias, sobre todo en aspectos creativos, en cuanto a abrir bloques bajos, en poder filtrar pelotas importantes, y que inclusive Diego, no sé si usted comparte, le dejo la pregunta ahí. Muchas veces ese peso creativo tiene que recaer mucho en Víctor Cantillo y sus cambios de orientación. No sé si usted lo ve así, pero sí se ha visto Sí, mucho sobrecarga en ese tipo de registros en Víctor Cantillo y no tanto en Jimmy Chara. incluso creo que también el peso, o en los últimos partidos también ha cargado un poco con ese peso José Enamorado, sobre todo digamos que contra Universitario terminó, sobre todo en el primer tiempo, terminó encontrándose, ubicándose mucho más en carriles interiores para, digamos que darle esa creatividad en esa zona de gestación, de último pase, de poder filtrar y romper sobre la última línea. Entonces, digamos que entre Víctor Cantillo y José Enamorado se han repartido esa carga de creatividad en mayor o menor grado. Ahora, hay que hacer sí o sí una explicación de los dos perfiles, ¿no, Diego? Y es, ¿qué ofrece Jimmy Chará al Junior de Barranquilla y qué ofrece Cariaco González al Junior de Barranquilla? Porque si hay algo es que para mí son dos registros distintos. Si ven que Cariaco González no es un creativo neto, sí es un jugador que creo que da una mayor fluidez en el juego del Junior de Barranquilla. Pero diferenciemos, Diego, en qué ofrece Jimmy Chará al Junior de Barranquilla y qué ofrece Cariaco González. Personalmente creo que, y hay que decir una cosa, que esta es una discusión que incluso no viene de ahora, sino incluso de inicio de campeonato, donde empezamos a debatir un poco sobre eso. Hubo una lesión de Cariaco y tuvimos que posponer este debate hasta este momento en que ya los dos están a nivel físico sanos. ¿Qué ofrece Cariaco? Creo que en general para mí Cariaco es un jugador que se entiende un poco mejor con José Namorado, con David y con Carlos Vaca, y creo que esa relación que Cariaco, el venezolano, ha podido crear con ellos tres, sí le ha costado un poco más a Jimmy Chará, que por ahí yo no lo veo con esa química, con esa afinidad con la que sí lo veo con el venezolano, con respecto a los otros tres jugadores. Cariaco es un jugador que no solo puede venir un poco a la base de la jugada, tratar de dar apoyo en ese sentido al doble pivote, sino que también es un jugador que puede llegar a finalizar o atacar el área y ser un finalizador de jugadas, que eso es una de las principales características en donde mejor se siente, yo creo, Cariaco González. Pero a partir de que también tiene que tener un peso creativo, sobre todo contra equipos eh, que se encierran en un bloque medio bajo. Creo que a diferencia de Chará, sí es un jugador que puede darle un poco más de ritmo, de velocidad en ciertas zonas, pero también de pausa, de poder manejar un poco más el ritmo del balón, no solo ser un acelerador, que creo que en eso también a veces falla Jimmy Chará, y creo que Cariaco sí entiende un poco más cuándo pasar y cuándo no, cuándo retener mucho más y cuándo retener un poco menos. Que Cariaco González tiene una mejor lectura de en dónde orientar mejor las jugadas a comparación de Jimmy Chará, porque es que creo que el perfil de Jimmy Chará se adecua más a la de ser un delantero o un acompañamiento, un acompañante del delantero, pero como un segunda punta, ¿no? Mucha gente usted lee en Twitter y asocia a Jimmy Chará como si fuera un mediapunta y no. Realmente es más un segundo delantero que propiamente un jugador creativo en cuanto a ese tipo de registros. Y lo hemos visto, Diego,
en algunos aspectos, en algunos contextos, perdón, en acciones de juego precisas, en las cuales Jimmy Chará retrocede su posición a recibir casi que en la base de la jugada a Víctor Cantillo, inclusive hay veces que le recibe la pelota a Gabriel Fuentes, y la orientación de la jugada es verticalizar rápidamente desde esa zona. Retiene tanto la pelota que no orienta las jugadas quizás con un cambio de sector para facilitar o encontrar un hombre libre, un uno contra uno, cosa que hace mucho Víctor Cantillo. Y a comparación de Cariaco González, yo creo que tiene la facultad más de orientar mejor las jugadas o las acciones de ataque del equipo en fase ofensiva. Yo creo que ahí está la diferencia entre un Cariaco González y un Jimmy Chará. Porque con un Jimmy Chará digamos que dentro de esa posición de media punta, que realmente está jugando más como un media punta que un segunda punta, es la verdad, porque es un jugador que tiene mucha libertad en esa mitad de la cancha. El equipo pierde, usted lo mencionaba, y era el tema de la pausa. Y Micharal acelera demasiado las jugadas en algunas acciones. Inclusive, ya lo hemos mencionado, Víctor Cantillo es quien tiene que darle esa pausa para que quizás el rival se compenetre en ciertas zonas y así el poder, con los cambios de orientación, encontrar hombres libres en banda. Es por eso que hemos visto a un enamorado y a un David Caicedo en tan buen, yo creo que en tan buen nivel en estos tramos que tiene en Copa Libertadores e inclusive en algunos partidos en Liga. Porque ese ítem del cambio de sector que no tenía anteriormente el Junior de Barranquilla lo encontró con Víctor Cantillo, pero que no tiene esa facultad Jimmy Chará de hacer ese tipo de registros. Ahora la pregunta, Diego, es, ¿qué perfil de jugador necesita más Junior de Barranquilla hoy por hoy? Teniendo en cuenta Liga Colombiana y también de lo que ya hemos visto en Copa Libertadores. Creo y estoy un poco más seguro de que para mí tiene que estar Cariaco González por encima de Jimmy Chará, siempre y cuando esté obviamente en buena condición a nivel físico. Porque incluso, y no sé si usted también está de acuerdo, creo que Jimmy Chará, perdón, Cariaco González tiene un mejor pase o es un poco más pasador que Jimmy Chará. Yo a Jimmy Chará lo veo en otras zonas, no siendo un pasador, sino más bien en la banda, que eso lo hablaremos después, porque obviamente ya tiene una edad y por ahí el físico no es el mismo que el de hace 10 años, cuando jugaba con Teo, por ejemplo, hace unos Ujú. 8 o 7 años. Entonces, en ese sentido, sí creo y sobre todo para rivales en los que el Junior enfrente de local, que vienen a encerrarse, que vienen a plantearse con un bloque medio bajo, o que vienen incluso a posicionarse, a presionar un poco, en donde necesite el Junior un jugador, un tercer hombre que venga y que a la hora digamos, de intervenir en la posesión del balón, no caiga en el juego vertical, sino que le dé fluidez, como decíamos. Eso le costó mucho frente a Universitario, por ejemplo, y nombro mucho el partido universitario porque para mí es un partido bisagra para ver las falencias de donde las estaba teniendo el Junior de Barranquilla, sobre todo en esas posiciones de balón. Y creo que el problema estaba en la posición. No digo que el problema haya sido en sí de Jimmy Chará, pero creo que había unas obligaciones, unas necesidades del equipo, que creo que a esas necesidades va a responder mucho mejor Cariaco González, por lo que ya hemos nombrado anteriormente sobre sus características y sobre qué ofrece. Entonces, para mí, en partidos importantes y sobre todo ante rivales y ciertos escenarios donde el equipo tiene que abrir al rival, creo que ahí viene mucho mejor Cariaco González que Jimmy Chará. Ahora, la pregunta es si Arturo Reyes lo ve así, ¿no? Porque inclusive yo he visto a Arturo Reyes ubicar a un jugador como Vladimir Hernández en ese tipo de rol o en ese tipo de posición. Entonces ya uno llegaría a pensar que ya es una tendencia propia del gusto futbolístico del técnico que no sé si, digamos que de un contexto, de unas necesidades propias de lo que necesita el Junior de Barranquilla. Porque con Caraco González hubo un tramo de la temporada, sobre todo en la Liga Colombiana, que se vio que el juego con mayor fluidez lo encontraba con el número 10 en ese tipo de posiciones. Ahora, ¿qué pasa?
Jimmy Chara llegó como una de las contrataciones fuertes de este semestre por parte del Junior de Barranquilla. Entonces, imagino yo que así mismo debe ser un jugador costoso para las directivas y para el Junior de Barranquilla. ¿Qué hacer entonces con Jimmy Chara, Diego? Porque si hay algo que tiene hoy por hoy muy bueno este Junior de Barranquilla y son el juego de las bandas. Porque tiene a Enamorado en el muy buen nivel, David Caicedo que ha destrabado partidos complicados. Universitario fue uno de ellos que no encontraba las rutas de gol y David Caicedo fue el quien encontró el gol del empate. Adicional a eso, súmele las proyecciones de los laterales, que son yo creo que supremamente importantes para dentro del esquema y el modelo de juego de Arturo Reyes. Si uno ve esto, estos ítems que hemos mencionado anteriormente, un Jimmy Chará no tendría cabida en este Junior de Barranquilla, o al menos dentro del once titular. Me cuesta verlo. Adicional a eso, Diego, que no está, a ver, no tiene un acompañante en la ofensiva y en punta como lo tenía anteriormente, que era un Teo Gutiérrez que sí que tenía la capacidad de entrar dentro, entrar en los circuitos de juego y sobre todo tener la creatividad que tenía Teo Gutiérrez. Hoy Carlos Vaca es un jugador mucho más de punta, de esos desmarques cortos a espalda de la línea defensiva y que para mí no me parece que el fuerte de Carlos Vaca sea entrar dentro de los circuitos de juego del Junior de Barranquilla. Yo sé que hay mucho eh, hincha del Junior de Barranquilla que piensa que sí, pero en lo personal yo creo que no es el fuerte de Carlos Vaca. Yo creo que solo he visto a un Carlos Vaca autosuficiente durante toda su carrera y ha sido en el Milan, en el que le tocaba inventarse el propio sus jugadas. Porque en el otro tramo de su carrera en Europa ha tenido equipos donde lo han abastecido muy bien, apoyado obviamente de sus características goleadoras, que es su definición. Ahí está su fuerte de Carlos Vaca. No sé si en el circuito de juego sea tan fuerte como se le menciona en muchas ocasiones. Y eso hace que cobre o recobre mucho más importancia la posición del mediapunta, Diego. Y ahí yo no veo tampoco a Jimmy Chará, ni tampoco en los extremos. Vea que usted mencionó algo sobre el gusto del entrenador. Voy a hacer una memoria. Cuando Arturo Reyes fue seleccionador de las mayores de la selección Colombia, uno de los convocados para esos pocos amistosos que dirigió Arturo Reyes fue el propio Jimmy Chará. Entonces por ahí puede haber, digamos que un cierto gusto de Arturo Reyes por encima de otros jugadores con respecto a Jimmy Chará y a otros jugadores. Incluso, y pasando a lo que usted mencionaba al inicio, también se mencionó en X, nosotros mencionamos sobre la figura Hinojosa, que para nosotros a Ujú. principios sí era un jugador que se diferencia un poco más en su perfil con respecto a Jimmy Chará y a Cariaco González. Y muchos hinchas de Junior nos contestaron diciendo que el titular tenía que ser Hinojosa, en dado caso si estuviera bien, y que Jimmy Chará tenía que ir a la banda. Pero la verdad, hoy por hoy, yo no creo que lo que hay, no creo que Jimmy Chará pueda llegar a aportar lo que aporta eh, José Enamorado, no lo creo, pero no lo creo porque José Enamorado hoy por hoy es uno de los mejores jugadores del Junior de Barranquilla y para mí es uno de los mejores jugadores, por lo menos en estas dos primeras fechas de Copa Libertadores en general, José Enamorado, y tampoco lo veo supliendo a David Caicedo, porque David Caicedo al final ha sido un jugador que ha permitido que el Junior pueda destrabar ciertos partidos. Entonces, entiendo que la figura de Jimmy Chará pesa mucho a nivel de Sí, obvio. plantilla y de proyecto deportivo, porque es un jugador que se paga una cantidad grande para traerlo, pero a veces hay que mirar más, digamos que en qué puede mejorar el Las equipo a nivel necesidades del equipo, futbolístico, exacto, las que el necesidades del propio equipo. marketing, por así decirlo. Exacto. Pues gente, vamos a dejar la pregunta abierta para que lo mencionen aquí a ustedes en la caja de comentarios. ¿Cariaco González o Jimmy Chará y por qué? Lo pondrían a ustedes dentro del once titular, entendiendo las necesidades futbolísticas que necesita hoy el Junior de Barranquilla de cara a lo que es Libertadores y también a lo que es la Liga Colombiana. Hasta acá el video de hoy. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en nuestra cuenta de X, obviamente acá en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.